Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Josué Campo aquí nuevamente compartiendo contigo esta palabra, este devocional, esperando que estés muy bien y que la bendición del Señor te acompañe. Si tienes un motivo de oración, no olvides dejarlo abajo en nuestros comentarios y estaremos orando por tu vida. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje en Hechos, capítulo 17, que tiene como título Alboroto en Tesalónica. Y sí, es que Pablo con su grupo misionero trabajaron arduamente en Tesalónica, hicieron una obra muy grande, muy hermosa, en los alrededores también de ahí. Pero hay algo que marca mucho la diferencia en la predicación del apóstol Pablo cuando llega ahí, y tal vez podríamos ver algunos contrastes con lo que en nuestra vida sucede. Y está en Hechos capítulo 17 y el versículo 6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y esta frase me fascina porque es una frase que las personas de esa ciudad están declarando, están diciendo una gran verdad, que estaban allí presentes Pablo y su equipo misionero trastornando el mundo. Porque el mensaje de Jesucristo tiene este poder de transformar, de trastornar, de cambiar la mente del ser humano. Y para muchos este trastorno puede llegar a ser algo que les asombra, que les causa cierta inquietud. ¿Cómo es posible que la salvación sea solamente por gracia? Porque, claro, siempre se ha educado, se ha enseñado al hombre que debe hacer algo para ser salvo, que debe añadir sus buenas obras o sus méritos para poder alcanzar la salvación. Pero cuando Pablo y su equipo comienza a predicar el Evangelio, comienza a hablar de Jesucristo, para esta gente es como que están trastornando el pensamiento de las personas, diciendo que la salvación es solamente por gracia, hablando de la persona de Jesucristo, hablando de la obra de Él. Y es algo hermoso cuando en el versículo 4 dice que algunos de ellos, de los que creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas de los griegos, piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y es que cuando la gente comenzó a creer y a confiar en Jesucristo, comenzó a reunirse, a congregarse, a tener sed, a tener hambre de la palabra, a querer ser instruidos en la palabra. Y esto es lo que transformó o hizo un cambio en las personas. Y es lo que a veces nosotros nos falta para que nuestra vida sea transformada totalmente y sea cada vez más como Cristo. El hecho de tomar en serio la palabra, de adquirir un compromiso con la palabra, con la escritura, no solamente en una predicación el domingo en la iglesia, sino que la palabra sea algo diario en nuestras vidas para que ella comience a trastornar, a cambiar lo que este mundo ha introducido en el pensamiento del creyente. Porque realmente el creyente está lleno de pensamientos y de cosas que este mundo ha insertado, ha metido en nuestra mente para pensar que está bien. Y es necesario utilizar la palabra de Dios como una herramienta poderosa para sacar todo aquello que no está bien en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y que la palabra de Dios haga justamente esto, trastorne, cambie, transforme, haga su obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en nuestro pensamiento, en nuestro caminar, en nuestras luchas, en nuestras adversidades, aún en los momentos fáciles y bonitos de la vida, en los momentos donde todo va bien. La palabra de Dios debe ser aquella que va rigiendo nuestro caminar, va dirigiendo nuestros pasos, va siendo la que nos da la alegría y el gozo, y no solamente las pertenencias y las cosas que nos van bien. Usted recordará la vida de Job, aquel hombre que tenía muchos bienes, tenía muchos ganados, muchos empleados, mucha familia, tenía bastantes hijos e hijas, pero de un momento a otro perdió todo. Pero su felicidad no estaba en eso. Su felicidad y su gozo no estaba en las cosas materiales, estaba en Dios.
Y fue el momento en que hasta la mujer de él le dijo que pueda maldecir a Dios y morirse. Sin embargo, su vida no estaba anclada en las pertenencias, ni siquiera en las personas, sino en Dios. Y es que eso es trastornar la mente. Y la palabra de Dios busca trastornar nuestra mente, cambiarla. Porque, seamos sinceros, hay muchas cosas que se han quedado grabadas en nuestra mente. Desde muy pequeño yo recuerdo haber visto una película de terror que hasta ahora la recuerdo, no la he podido sacar de mi mente. Una película que la vi por accidente, ni siquiera fue que yo quise verla. Pasaba por ahí, me detuve a ver y quedé estupefacto cuando vi una película de terror. Porque eso es lo que pasa en la mente. Se van quedando recuerdos, cosas, conceptos, se van quedando pensamientos que no son los de la Biblia, que no son bíblicos, que no son éticos, que no son morales, que no son los correctos, y vamos tomando decisiones en base a veces en esos pensamientos. Y aquí el versículo 3 dice que Pablo cada día exponía las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. Esa era la predicación de Pablo, una predicación cristocéntrica, una predicación que hablaba de la cruz, una predicación que exaltaba el nombre del Señor y no que exaltaba su persona o su ministerio o algo que sea humano. La predicación de Pablo era netamente cristocéntrica, porque Cristo es el único que puede transformar al creyente, cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar las acciones de nuestra vida. Si tú vas a decirme que tienes años en el Evangelio, pero no cambies, es porque Cristo no está haciendo una transformación, no está cambiando lo esencial que está en tu vida, y no es porque Cristo no sea poderoso para hacerlo, sino porque a veces no le hemos permitido entrar a esos lugares donde Él debe entrar para transformar. Solamente le damos lo superficial, lo que todo el mundo ve, lo de afuera, pero no queremos un compromiso mayor con lo de adentro, con lo que Él debe realmente sacar de lo profundo de nuestra alma, de profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, a veces hay cosas en nuestra vida que nos vamos guardando y las vamos dejando ahí que nadie tiene acceso. Y eso es lo que Dios quiere hacer, trastornar, transformar, cambiar, modificar esos pensamientos, modificar esa mente y darnos la mente de Cristo. Una mente de Cristo es aquella mente que va pensando las cosas eternas, las cosas de arriba, las cosas que tienen valor en esta tierra. Porque una mente carnal solamente va a pensar en las cosas terrenales, va a pensar en las cosas de esta tierra, va a pensar en las cosas de esta vida, muy superficialmente, pero una mente espiritual está pensando en las cosas de arriba, en las cosas eternas. A propósito, ¿cuál es tu pensamiento? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando más en beneficiarte en esta tierra, en tener posesiones, en tener cosas aquí? ¿O estás pensando en que algún día estarás en la presencia de Dios y tendrás una mansión con Él? Que tendrás una corona, que tendrás algo para entregar a sus pies. Pero si no metes las manos en el arado aquí, si no sirves al Señor aquí, si no tienes la capacidad y el deseo para servir al Señor, créeme que llegaremos al cielo con las manos vacías, tal vez con las manos cruzadas. Y vamos a decir, bueno, pues nunca hice nada porque no sabía qué había que hacer. Como aquel hombre que le fue entregada una mina y dijo, tuve miedo, Señor, y la enterré, la guardé, aquí está, te la devuelvo. Y el dueño de la mina le va a decir, mal siervo, te di una mina para que la trabajaras y pudieras hacer más, pero no has hecho nada. Y quizás muchos de nosotros tendremos esa conversación honesta, franca, sincera, y tendremos que decir, no pude hacer nada. Nunca regalé un tratado, nunca regalé una Biblia, nunca pude invitar a alguien a la iglesia, nunca pude hablarle a nadie de Cristo. Tal vez sea porque tu mente, tu corazón, tu vida aún no ha sido transformada. Porque tu ser no está siendo trastornada con la palabra.
Porque la palabra no es una palabra para solamente leerla y tenerla de adorno, sino es para leerla y comenzar a hacer cambios, cambios, cambios y cambios. Porque sin cambios no se avanza. Sin cambios no avanzas a ningún lugar. Sigues en el mismo lugar de siempre. Si no tienes cambios en tu vida es porque algo no está bien y no estás avanzando, estás yendo a la misma velocidad de siempre, a 1 kilómetro por hora. Pero cuando hay cambios, eso es que está avanzando tu vida, está mejorando y algún día el Señor te va a decir cuando te reciba, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, hoy quiero animarte con estas palabras. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que tú y yo seamos alguien que trastorne su entorno. Compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, oficina, en la casa. Vamos a hablar más de la palabra y menos de nosotros. Porque la palabra es lo que cambia, lo que transforma corazones. No nuestros pensamientos, no nuestras acciones, lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Dios ya dejó estipulado en su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.